Hoy vamos a hablar del invierno. Nos acompaña Gustavo Wilches Chaux. Gustavo, usted que es experto en estas materias, el país está literalmente inundado, no solamente por el invierno, sino inundado de noticias relacionadas con este tema y con la manera como el gobierno nacional ha venido enfrentando el desastre invernal, la tragedia como se ha denominado. ¿Qué deberíamos tener en cuenta tanto periodistas como televidentes a la hora de analizar estos fenómenos para comprender lo que realmente nos está sucediendo? Sí, creo que la manera de que la inundación de noticias no contribuya a agravar el desastre es que las personas que recibimos cotidianamente esas noticias tengamos enzimas que nos permitan digerirlas, para poder entender qué es lo que está pasando, para mirarlas en función de procesos. Por ejemplo, yo insisto mucho y a veces pienso que es una batalla perdida, que no se puede decir que la niña es un desastre natural. La niña es un fenómeno de la naturaleza, es un fenómeno cuasi periódico, que se presenta a veces más fuerte, que se presenta a veces con efectos menos fuertes, igual que sucede con el niño, pero lo que genera el desastre no es la niña ni es el niño, lo que genera el desastre es la incapacidad del territorio para absorber sus efectos, y esa incapacidad se debe fundamentalmente a la manera como hemos entendido y como hemos ido llevando a cabo el desarrollo, pensando que la naturaleza es un ser inerte, que el territorio es apenas un escenario pasivo, cuando realmente es un ser vivo que reacciona frente a las actividades humanas. Y en esa pérdida del territorio, de su capacidad para absorber el fenómeno natural, indudablemente hay una responsabilidad de los seres humanos en el manejo, en la relación misma con ese territorio. Por supuesto, porque como decía hace un momento, hemos pensado que la naturaleza es apenas un objeto, cuando la naturaleza es un sujeto, es un ser vivo y como tal tiene un sistema inmunológico. Y así como un niño le da fiebre cuando lo ataca un virus y entonces pone su organismo a funcionar para expulsar el virus, la naturaleza a nivel planetario ha puesto su sistema inmunológico a funcionar y está tratando de deshacerse de la plaga. Lo grave es que en ese caso la plaga somos los seres humanos. Nuestra responsabilidad ética es con los seres humanos, pero para que podamos seguir en este planeta tenemos que renunciar a esa condición de plagas, porque si no el planeta nos acaba sacando. Con frecuencia se dice, y los medios de comunicación lo repiten, que tenemos que salvar el planeta cuando el planeta se salva solo sin ningún problema. Lo que tenemos que salvar es la posibilidad de los seres humanos de seguir formando parte de la Tierra. Pero ¿cómo hacemos, Gustavo, para no seguir repitiendo eso de esto es un castigo de Dios, nos cayó la tragedia, como si no tuviéramos nada que ver con ello? Claro, inclusive fíjate tú que en las normas que ha expedido el gobierno para declarar una emergencia, que hay todas las razones, por supuesto, para declararla, pero comienzan diciendo que la niña es un fenómeno, es un desastre natural, inevitable e impredecible, cuando resulta que si uno mira año tras año, esto se ha venido repitiendo con menor intensidad que ahora, pero se ha venido repitiendo de una u otra manera desde hace muchos años. Si tú miras, para citar años recientes, 2008, 2009, 2010, ya es difícil saber si una noticia que uno ha grabado es del año 2010 o del año 2011 o si es del año 2004 o si es del año 2008, porque se viene repitiendo. Lo que es inédito en alguna manera es que el país esté en emergencia desde La Guajira hasta Nariño y desde el Chocó hasta el Piedemonte Llanero, pero lo otro ha venido sucediendo siempre. Y yo pienso que en la medida en que vamos entendiendo, como decía hace un momento, en función de procesos, lo que está sucediendo, en esa medida no solamente entendemos mejor la noticia, sino que vamos capacitándonos para interactuar mejor con este planeta del cual formamos parte. En ese mismo sentido, usted ha llamado la atención sobre el efecto que tiene sobre el territorio la explotación minera y la exploración de hidrocarburos y lo que puede pasar si seguimos perpetuando este modelo de desarrollo. Bueno, en aras de la justicia, digamos que hay mucha gente preocupada por ese mismo tema y hay muchos movimientos como el que se está dando en Santander alrededor de la mina en el páramo de Santurbán, por ejemplo. No se trata de satanizar la minería, no se trata de decir esa es una actividad que hay que vedarla absolutamente porque eso sería digamos, irreal, pero sí se trata de saber que hay lugares en donde definitivamente no puede haber minería, como por ejemplo en los páramos. Y una cosa muy grave que está sucediendo en Colombia es que después de la expedición del Código Minero, que prohíbe taxativamente otorgar títulos mineros en los páramos, se otorgaron títulos mineros en los páramos. ¿Por qué no debe haber minería en un páramo, Gustavo? ¿Cómo le explicamos eso al ciudadano del común? El páramo, en primer lugar, es un patrimonio casi que exclusivo de Colombia. Hay páramos en Colombia, hay algunos páramos en Venezuela, en el Ecuador, algunos en el Perú, pero el mayor páramo del mundo, el mayor páramo de la galaxia, está aquí en Bogotá, es el páramo de Sumapaz, y la provisión de agua para muchísimos territorios y en consecuencia las posibilidades de vida para muchísima gente dependen de esa agua que está
regulando el páramo, que está captando el páramo y que está regulándola. Y por supuesto, sin agua es imposible que un territorio exista. Los páramos son como una parte esencial del sistema inmunológico de los territorios colombianos y van a ser fundamentales para la adaptación del país al cambio climático. O sea que los páramos deberían ser, como lo eran en las culturas precolombinas, sagrados, y como ha intentado muchísima gente en la legislación colombiana que sean sagrados. Por eso hay sitios en donde definitivamente no se puede hablar de minería, y hay otros sitios en donde con unas tecnologías adecuadas, con unas políticas de responsabilidad social adecuadas, pues sí será posible o es posible hacer minería. ¿Y por qué no debe haber exploración de petróleo en la zona de San Andrés y Providencia? Bueno, ahí hay que resaltar la labor de la directora de Coralina, y yo en mis artículos he enfatizado mucho el género porque son directoras de corporaciones autónomas regionales las que han tenido el valor de asumir posiciones muy verticales, inclusive frente al gobierno nacional, y decir, hay lugares en donde no admitimos que se expida una licencia minera. Alrededor de San Andrés y Providencia, uno de los lugares en donde que se sacaron a subasta pública para exploración de hidrocarburos es una reserva de la biosfera reconocida mundialmente como un sitio de especial importancia ecológica. Entonces, ese son el tipo de lugares que son, digamos, irrecuperables en caso que se pierdan. Y si miramos, por ejemplo, el desarrollo y lo medimos en función de los derechos de infancia, pero no solamente de las generaciones que actualmente existen, sino de quienes serán niños y niñas dentro de 20, dentro de 25 años, y se pregunta uno qué van a necesitar, qué es más importante para ellos, que el país tenga realmente unos territorios capaces de adaptarse a los cambios, o que a principios del siglo XXI se hayan extraído grandes cantidades de oro o de carbón o de petróleo o de coltán para incrementar el Producto Interno Bruto del país, pero a costa de un tremendo empobrecimiento ecológico. Finalmente, Gustavo, una recomendación para los periodistas que tienen que cubrir permanentemente estos sucesos y a veces no cuentan con las herramientas necesarias para hacer una buena noticia y una buena información. Todas estas noticias cotidianas son partes de procesos, y pienso que cuando uno comienza a mirar la noticia en función de procesos, sucede lo que yo decía hace un momento: miramos la noticia de hoy, pero vemos que la misma se repetía en el 2010, en el 2009, en el 2008, de ahí para atrás. El mismo periodista debe tener una especie de déjà vu, decir, esto yo lo he cubierto muchos años atrás. Entonces, comenzar a mirar ese proceso, escarbar bajo las hojas, entender por qué se llega a producir esa noticia y hacer que eso que está entendiendo la persona que ejerce el periodismo, compartir esa comprensión con las personas que son usuarias de su trabajo. Gracias, Gustavo. Gracias a ti, Judith.